en, en Photoshop sobre, pues con el manejo de las diferentes imágenes para poder lograr una sola. Revisamos ya en Lightroom con el archivo que hemos guardado en Photoshop. Él se actualiza de manera automática, pero lo que hace es que nos crea una copia, como lo hablábamos ahorita. Vamos a la colección que estamos trabajando, la colección Río de la Plata, y podemos mirar acá que estas son las imágenes que teníamos originalmente, estas dos, con las que logramos esta. ¿Listo? Bueno, eh, como estas dos imágenes ya no las voy a necesitar, por lo menos yo ya acabo de tomar esa decisión, entonces las voy simplemente a eliminar y ya, no hay inconveniente. O simplemente no eliminar, puedo colocarles rechazada, por ejemplo. Foto rechazada y foto rechazada. Ya me quedan marcadas como que no las necesitaré. Como porque uno nunca sabe, de pronto más adelante sí las necesito y ya las he eliminado. Entonces, bueno, igual las estoy eliminando o las estoy simplemente sacando de la colección. Y como la colección, recordemos, es simplemente una carpetica con imagen, con un registro virtual de las imágenes. Cuando vamos acá a lo que sería nuestro catálogo original, aquí tenemos pues las imágenes siempre se van a conservar. Lo importante es tener control sobre las colecciones, en este caso la colección de las fotografías azules de Río de la Plata. Vamos a tomar esta y vamos a hacerle un retoque ligero como para mejorarle mucho la impresión. Lo primero que hay que hacer obviamente es el trabajo de revelado, un revelado básico. En el revelado básico pues yo que tengo en consideración aquí entonces podría trabajar lo que sería la temperatura. Vamos primero a tomar balance de blancos, tomamos el goterito y ubiquemos cuál será el elemento más blanco de la composición. Podría ser este, por ejemplo. Listo. Ahí nos tira una propuesta, según el software, de cómo debería ser la temperatura. Luego incrementemos la exposición con el fin de preparar la fotografía. Ojo que no nos vaya a quedar la fotografía. Bueno, cuando presionamos Alt, ¿cierto? Presionamos Alt, damos clic en la barrita de ajuste, él nos va mostrando. Si está sobreexpuesta nos va a aparecer así, es decir, nos va a aparecer como una especie de inversión de color. El sujeto en este caso nos quedaría totalmente negro, significa que ya la imagen está sobreexpuesta al máximo. Si la tenemos al mínimo y nos queda totalmente oscura, es que la fotografía está subexpuesta. Entonces vuelvo a presionar Alt, me vuelvo un poquitico, miren que ya va como mejorando. Entonces lo que yo necesito cuando esté trabajando con el Alt presionado es que esos elementos se sigan viendo, ¿cierto? Que cuando menos esas lucecitas se sigan viendo y que no se note demasiado la silueta de la persona. Yo creo que más o menos aquí podríamos trabajarla. Bueno, em, yo creo que ya, o sea, lo que estamos haciendo aquí con las correcciones básicas es preparar la imagen para poder hacer las correcciones puntuales o los filtros graduales más precisos y como que sí se vea la evolución de de la información de la imagen. Aquí quizás también debería añadirle un poquito de sombras y bajarle altas luces. Miremos que tanto así más o menos. Y vamos entonces a trabajar este filtro gradual. A ver, este filtro graduado podemos extenderlo de acá. Recordemos que si extendemos desde la parte superior hacia abajo, el filtro se va a aplicar en la parte superior. Si presionamos la tecla O, eso nos va a reservar el área que se va a trabajar o que vamos a intervenir. Vamos a trabajar así. Eso no va a quedar en la imagen, simplemente se presiona la tecla O y nos damos cuenta que no era más que una previsualización. Entonces, acá podemos jugar con los ajustes que tenemos aplicados en ese segmento en específico. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a disminuir un poquitico la temperatura. Vamos a disminuir un poquitico la exposición. Vemos que ya se nos empieza a generar un cambio. Yo lo que quiero en este caso es resaltar eh, las nubes, pero sin que se pierda como esa tonalidad azul que, que nos da como ese filtro frío. Entonces quizás acentuamos un poquitico más aquí. Miremos si de pronto un contraste menos alto y las altas luces nos toca bajarlas. No ser muy extremista tampoco para que no nos quede demasiado surrealista la imagen. Voy a hacer este procedimiento un poquito más rápido. Claridad, a ver si algo así. Bueno.
Si yo deseo cambiarle un poquitico la tonalidad a ese filtro, puedo seleccionar, por ejemplo, colores desde aquí, desde esta gama. Eso en este caso pues no es lo que pienso hacer. Simplemente, momento, vuelvo aquí al pincel que seleccioné al filtro. A ver, yo control Z, yo elimino esto acá. Recordemos que en Lightroom tenemos una historia, o sea, la historia que tenemos acá, si observamos esta pantallita, a medida que yo me voy arrastrando nos vamos dando todos los cambios que le he hecho. Entonces yo quiero eliminar ese último que le hice. Vamos a venir acá, por ejemplo, ajuste de sombras y ya desaparece. O no desaparece como tal, entonces simplemente, me tiene error, lo borré. Sino que simplemente me puedo parar aquí y miren que si yo le doy control Z, él empieza a mover los valores uno tras otro. No los elimina en realidad. Lo que hace es que me edita en el punto en el que yo decida pararme. Bueno, yo creo que esto podríamos acentuarlo un poquitico más. Entonces vamos a trabajar más rápido con respecto a esto. Vamos a bajarle un poco más de las altas luces. Quizás requerimos extenderlo un poco para que no se nos vea tan extraño. Por aquí voy a ubicar el otro. Entonces voy a ir a otro pincel. Selecciono otro pincel. Si quiero aplicar el mismo efecto, dejo los parámetros aquí. De lo contrario, puedo presionar Alt y darle en restaurar. Y restaurar nos va a organizar todo esto derechito, ¿cierto? Nuevamente, pero no es lo que quiero. Simplemente eh, quiero aplicar este filtro con esos valores que tenía y ya empezar a editarlo. Hay que ser cuidadosos con esto. Listo. Entonces acá, bueno, voy a empezar a trabajar los ajustes, exposición inferior, para que me dé un poquitico mejor contraste. Eh, Acá vamos a un poquitico de blancos. En cuanto a las sombras, disminuyámoslas y vamos de nuevo, bajamos altas luces. Más o menos, algo así. Uy. Nuevamente me la tiré. Listo, bueno, algo así. Listo, entonces, bueno, ¿qué más necesita esta imagen? Si tenemos un cielo al cual le aplicamos un contraste tan alto, pues mínimamente el agua requiere el mismo reflejo. Entonces vamos a trabajarle rápidamente eso al agua. ¿Cómo? Vamos a los pinceles. Recuerden que los pinceles lo que hacen es delimitar un área en la cual quiero trabajar un filtro en específico. Entonces voy a presionar, no, quiero ese mismo azul. Entonces voy a venir acá, asigno el pincel, doy clic, ya tengo asignado el pincel aquí. Entonces ahora empiezo por fuera a pintar. Aparentemente no hay nada, pero si presionamos la tecla O nos damos cuenta que nos está trabajando con una configuración específica aquí. Ahorita la vamos a editar, pero mientras tengamos la tecla O, yo creo que tengo que subirle un poquitico más la densidad porque me está quedando muy clarito. Entonces control Z, bueno, Z, y vamos a subirle un poquitico la densidad al pincel. Ahora pintamos rápido, lo voy a hacer así rápido para que no se nos alargue demasiado el tutorial. Ahora con la tecla al presionada tenemos el mismo pincel en modo borrar. Borramos todos estos elementos, ¿cierto? Porque solo necesitamos aplicar el efecto al fondo. Lo borramos aquí en la chaqueta. Algo así rápido, listo. Ahora hundimos de nuevo O y empezamos a mover estos valores. Miren que empiezan a generarse cambios. Cambios muy interesantes. Pronto si disminuimos un poquitico aquí. Las altas luces también. De pronto subir un poquito las sombras. Atenuar negros. Dejémoslo así como algo sutil. Listo. Bueno, ya podríamos trabajarle brillos, sombras, todo lo que queramos partiendo de nuestro registro que hicimos con el pincel inicialmente. Bueno, claridad, dejémoslo así más o menos. Esto igual es editable, o sea, todo esto podemos seguirlo variando y trabajando y explorando. Hay que cacharrearle un poquito al software, pues como para ir identificando. Aquí por ejemplo, este no lo editamos, este que tenemos acá. Este vamos a ajustarle también un poquitico la temperatura. Se lo quiero un poquitico más azul.
negros y quizás bajemos la exposición. O un poquitico. Listo. Bueno, igual recuerden que estamos haciendo un trabajito muy práctico. Bueno, también quisiera acentuarle, por ejemplo, las nubes, pero ya de una manera más precisa. Entonces voy a utilizar otro pincel para lograr esto. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a estas zonas. Voy a bajar un poquitico aquí para que se vaya notando lo que estoy haciendo. Voy a acentuar por acá. Esperen aquí un poquito. A ver, algo así. Listo. Bueno, no sé, me está quedando demasiado oscuro, entonces simplemente le disminuyo la densidad al pincel y ya nos va a aplicar un poquitico más suave. Y listo. Por aquí abajo, como una especie de viñeteo, con el mismo pincel que estamos trabajando arriba. De pronto por aquí al fondo ya empezamos a repasar esos elementos que nos van a generar mejor contraste. Estoy con el mismo pincel con un poquito menos de exposición, una temperatura aún ahí un poquito modificada, están 2. Listo. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Quiero entonces editarle, por ejemplo, ya el sujeto. Entonces en este caso voy a ir a la chaqueta. Voy a disminuir sombras. El negro lo voy a poner acá también, ahí donde está, y un poquitico abajo la exposición. Bueno, si yo quiero entonces hacer eso más preciso, recordemos simplemente presionar O nuevamente y nos va a aplicar esto a manera de máscara. Así rápido, para no tardar demasiado. Podemos borrar, pulir, para que no se nos apliquen los efectos en el fondo. A ver, así rápido, rápido, rápido. Tun, 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 tun. Esto le disminuimos el tamaño. Recordemos que, por ejemplo, en Mac, con el Alt presionado y el mouse táctil, o en Windows con el Alt y la ruedita del teclado, podemos ir editando estos valores de forma cómoda. En este caso, solo con la ruedita sin presionar el Alt, sería el añadir pincel, y con el Alt presionado, el borrador. Listo, a ver acá. Uy, listo. Bueno, lo voy a dejar así. Presiono O para poder analizar el cambio efectuado. Miren que siempre se genera como un contraste más alto, quizás más contraste. La claridad está bien ahí. Voy a disminuirle sombras, pero aumentarle negro. Vamos a aumentarle un poquitico a los blancos. Listo. Bueno, ya tenemos como algo más interesante en la fotografía. Si le damos Shift S, recordemos que podemos analizar el cambio. Quizás no me gusta mucho la tonalidad azul que tiene esto acá. Y le podemos bajar un poquitico a eso. Eso es muy sencillo. Simplemente selecciono este pincel y este pincel corresponde a esta zona. ¿Cierto? Entonces a esta zona le voy a disminuir la temperatura. Le ajusto la temperatura. Un poquitico la exposición. Ya disminuimos algo con eso. Bueno, aquí tenemos acá este filtro graduado podemos ajustarlo de aquí, nivelamos un poquitico esta zona, creo que ya es demasiado. Bueno, por ahora no me estoy metiendo todavía con los filtros de color, por ahora solamente estoy trabajando los filtros parciales, los filtros dedicados, en este caso que serían por ejemplo los pinceles. Vamos a disminuir acá, bueno, algo así. En todo caso, vamos a hacer la última parte de lo que sería el ajuste para ver cómo logramos una evolución así rápida, rápida en cuanto al sujeto como tal. Vamos entonces a añadirle rápidamente al rostro. Recuerden que esto en el video anterior no le aplicamos retoque de frecuencia, no le aplicamos mayores cosas para poder agilizar el procedimiento. Sin embargo, pues ustedes deben tener claridad que este tipo de cosas hay que aplicárselas desde el principio, o sea, el procedimiento hay que hacerlo completo. Voy a añadir acá, bueno, esto está demasiado alta, pero ya aquí ya puedo entonces decir, bueno, altas luces, voy a disminuirle negros,
El rostro, necesito resaltar un poquito el rostro, entonces vamos a ir aquí, subimos un poquito acá, tal vez un poquitico más la exposición, ya queda como muy, un poquito quemado. Disminuimos sombras, de pronto quiero acentuarle un poquitico los negros otra vez para que se resalten lo que son las facciones de la barba, del cabello del pelo, de las cejas, las mismas gafas como tal. Listo, yo creo que más o menos así está bien. Ahí. Listo, ya vamos logrando una tonalidad un poquitico más interesante. Miremos a ver. Pasamos de esto a esto, ¿cierto? Entonces ya tenemos una evolución mucho más grande. La fotografía todavía requiere bastante trabajo para poder lograr la que teníamos inicialmente. Sin embargo, pues es como la parte del procedimiento esencial para poder lograr un cambio notable. Vemos de nuevo. Y ya la cuestión es explorar muchísimo las herramientas, trabajar con Photoshop, paralelo como vamos a trabajar con el Lightroom, tener un buen control de las colecciones, tener un buen control de la clasificación de las imágenes. Básicamente, con esos elementos vamos a lograr un muy buen flujo de trabajo con el retoque de fotografías, con el revelado en Lightroom. Listo, recordemos aquí ya para cerrar. Simplemente venimos a archivo. Quiero exportar la fotografía en JPG, por ejemplo, para cerrar. Entonces por acá le hago los ajustes. Recordemos en formato de imagen JPG, donde la quiero. La quiero entonces en este caso en el escritorio o en una subcarpeta que se llama ta. Le doy a exportar y listo. Eso nos generaría una imagen final en, en formato JPG. Si quiero cambiar los formatos, pues si no, decidirlo acá en DNG. Listo. Bueno muchachos, espero que entonces les sea de mucha utilidad este pequeño tutorial. La cuestión ya es utilizarlo para seguir explorando las herramientas. Quizás pues para poder terminar la imagen podríamos pasar a una última etapa que sería la etapa de detalles. ¿Cierto? Acá tenemos los detalles. Un momento que acá básico no me está colaborando. Vamos a detalles. Acá está. Listo, detalle. Y en detalle pues yo puedo cuadrar lo que sería el ruido. Enfocarle un poquitico añadiéndole ruido y desenfocando, pues eliminando un poquito el ruido, suavizando. No podemos abusar de esto. Recordemos que si abusamos de esto, lo que estamos generando es un empaste, una piel de porcelana, y eso no debe ser así. Miremos este efecto de embellecimiento. Entonces voy de nuevo, lo reduzco, lo dejo en este nivel, esperamos que se aplique el efecto. Está un poquito lento y listo, lo voy a dejar de ese tamaño. Listo. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Tenemos aquí nuestro procedimiento aplicado. Ya tenemos ahí como una clara evolución en la imagen. Y bueno, les repito que espero que sea de mucha utilidad para ustedes y a practicar.